A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a comenzar el programa y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con Conexión Perú y RCR al señor Daniel Najarro, el economista senior de Comes Perú, a quien le agradecemos por la amabilidad de compartir esta invitación. Señor Najarro, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, hay mucha preocupación respecto a salud, ¿no? Porque recientemente hubo el nombramiento de Jaime Moreno como presidente del directorio, pero si vemos un poco en la línea del tiempo, salud ha cambiado de manera constante en los últimos 3, 4 años de presidentes del directorio, ¿no? ¿Cuánto afecta esto a la marcha de salud? Sustancialmente. Miren, lo que tenemos aquí, lamentablemente, en salud es una situación precaria que no va para más, ¿no? Ya veníamos advirtiendo de varias aristas y varios fuertes, ¿no? De que en realidad la disponibilidad de citas para los pacientes aumentó el tiempo de la espera de 10 días en 2019 a más de 26 días en 2024. Ya de por sí estábamos hablando de una situación crítica. Y a esta situación se le suma inclusive en últimos meses un problema de riesgo de desabastecimiento. Esto debido a que lamentablemente Salud como entidad no venía honrando ni cumpliendo sus compromisos de pago con los proveedores con los cuales ya tenía contratos, simplemente desconociéndolo. Y es que debido a esa situación, pues que lamentablemente ya no hay proveedores suficientes que confíen justamente en el Salud para poder ofrecer los medicamentos mismos. Entonces, en el marco de toda esta coyuntura tan crítica, que tenemos una red que casi ya está en condiciones de inoperabilidad, vienen esos constantes cambios y movimientos en los puestos más importantes de la entidad, lo cual lamentablemente es un retraso para toda la gestión y política interna de desarrollo. Todo lo que se venía avanzando, todo lo que se venía dialogando y buscando los acordes, ¿no? Tanto del sector empleador como los trabajadores mismos, pues lamentablemente acaban siendo interrumpidos porque entran nuevas figuras por designación políticas, algunos han sido cuestionados en últimos procesos, que lamentablemente tienen que nuevamente empezar de nuevo y capacitarse y justamente saber a qué situación están ingresando. O sea, lo que se puede decir que en salud ha prevalecido en los últimos años intereses y control político. Definitivamente, y en este caso ya no es únicamente la percepción ciudadana o inclusive la crítica dura por parte del sector privado, sino es en realidad ya ha sido reconocido en varias instancias, tanto inclusive por el presidente Balcázar, así como también la Contraloría, que viene invirtiendo constantemente y estableciendo cuestionamientos y denuncias y auditorías internas al reconocer que había nombramientos que no cumplían, por ejemplo, con los perfiles de los cargos, ¿no? Gerencias generales, así como designaciones importantes que simplemente no cumplían con el manual de procesos internos, no cumplían con los requisitos para ser nombrados debidamente, ¿no? Así como también cuestionamientos internos respecto a la malversación de los fondos, ¿no? Inclusive creo que ya todos los peruanos podemos ser conscientes de esta situación que ha sido muy politizada, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en la última discusión de lo que vendría a ser la ley de presupuesto para este año, ¿no? Se excluyó por una medida extraordinaria, a petición inclusive de una bancada en específico a través del Congreso, que Salud deje de formar parte del FONAFE, o que por lo menos no siga esta regla que impone el FONAFE, que en sencillo lo que está diciendo es desregular un poco, quitar ese filtro de prevención y de supervisión que tenía el FONAFE sobre la gestión de las finanzas de Salud mismo. Entonces, hoy por hoy estamos hablando lamentablemente de un nivel de captura política, de varias denuncias de corrupción, así como también una malversación de fondos, porque no hace ningún sentido que una entidad tan, pero tan importante para el país, por la cantidad de seguridad que representa, pues lamentablemente la mitad de los recursos se va a la planilla de sus propios trabajadores, y en un contexto en el cual todo el mundo viene criticando de que lamentablemente no hay citas, ahora tampoco hay medicamentos, sabemos que no está mejorando en absoluto la situación. Entre 2019 y 2024 se han designado bonos por productividad, supuesta productividad que han argumentado al interior de salud, que equivalen a 9.800 millones de soles. Un presupuesto extraordinario, significativo, ¿no? Cuando sabemos que estos recursos debieron, oye, haberse destinado a gestiones mucho más estratégicas e importantes como, en principio, comprar medicamentos y segundo, ampliar la infraestructura. Ahora, señor Najarro, ¿la crisis de salud es un problema de carácter presupuestal o es un problema de gestión? ¿O ambas Es un cosas? problema de gestión. Eso va por ambos lados. En esos momentos no es que faltan recursos, sino que lamentablemente los recursos que posee salud están siendo mal destinados.
Cuando vemos la institución, lamentablemente encontramos que la mitad del presupuesto se va justamente en las planillas propias de salud mismo. Si lo comparamos, por ejemplo, con cómo destina el MINS, el Ministerio de Salud, el CIS, ¿no? Así como también las redes profesionales a nivel de las ORES, estamos hablando de que ahí la ratio disminuye a un tercio del presupuesto, de lo que gestiona el MINS y todos los demás, se va justamente a la planilla misma. Entonces estamos hablando de un exceso de gasto en planilla comparado con una red profesional inclusive más grande, que es justamente la del CIS. ¿No? Si justamente empezamos a reconocer esos factores un poco más críticos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de hay unos bonos de productividad que son significativos, ¿no? Que lamentablemente representan hasta la mitad de un presupuesto anual acumulado entre 2019 y 2024, ¿no? Por factores de productividad que no se están viendo reflejados hacia la población, pues estamos hablando lamentablemente de intereses particulares que no lo han sido frenados, porque para ser más claros, imposible, pues no hay suficiente poder ni interés del Ejecutivo, ¿no? Ni el Ministerio de Trabajo, que es la cartera competente, de poder frenar y hacer los cambios necesarios al interior de la entidad. Ahora, lo que usted nos acaba de mencionar, que incluso hay bonos de productividad de una institución que tal como usted también al inicio lo ha mencionado, que tiene mucha precariedad, que tiene un problema de gestión. ¿Cómo medir la productividad de una institución que en realidad está al garete? Ujú. Lo primero debería ser, por lo menos, establecer criterios técnicos, ¿no? Nuevamente, este es un apartado de justamente cómo se está gestionando el presupuesto al interior de una entidad de salud, quizás el más llamativo por justamente la incoherencia entre lo que vendría a ser aparentes mejoras de productividad, cuando en la realidad los peruanos sabemos que no hay mejoras sustanciales, ¿no? Quizás aquí lo que se podría hacer, estamos teorizando, no, no sé internamente cómo se habrá gestionado, recordemos que hay muchísima presión también por parte de los sindicatos propios de la empresa pública de salud mismo, ¿no? Justamente reclamando esos aumentos y beneficios. Y lamentablemente un poder ejecutivo que no ha sabido hacerle frente a esa situación, ¿no? Pues quizás lo que estamos haciendo comparado es respecto a la pandemia misma, sí, efectivamente hay mejoras. En comparación a 2020, se puede decir de que hay unas mejores condiciones en lo que viene a ser cantidad de atenciones que se tienen anualmente. Sin embargo, ahí viene justamente una tremenda incoherencia, porque la verdadera comparación debería ser con prepandemia, cuando todavía no se alcanza el nivel de atenciones que se tenía a niveles prepandemia, y estamos muy lejos de justamente volver a estos tiempos de espera promedios y dentro de todo relativamente tolerables, ¿no? Nuevamente, en 2019 se esperaba 10 días para tener una cita, en 2024 26,9 días, es simplemente un sinsentido. Ahora, distintos analistas, especialistas, señalan que es necesaria una reorganización en salud o una reforma al interior de salud, ¿no? ¿Y sobre qué base tendría que descansar esta reorganización? Porque es una institución que en realidad cubre casi todo el territorio nacional. Se requieren dos cosas en estos momentos. Quizás lo más urgente es, en principio, reconocer. Ese problema viene por una malversación de fondos, también por criterios políticos, designaciones arbitrarias en este último periodo de gobierno. Entonces, lo primero y lo más indispensable vendría a ser tener una especie de manual de procedimiento interno que te permita nombrar funcionarios a través de la meritocracia, que tengan el expertise mismo, que hayan sido nombrados y reconocidos por el mismo Consejo Directivo. Porque si en esas circunstancias se pone un presidente ejecutivo, un gerente general, así como otros funcionarios de línea de cargos importantes, que lamentablemente son designados por intereses o políticos o por excepciones únicamente que pasan por el Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, pues lamentablemente no puede haber ningún control previo ni mucho menos posterior. Lo que debería pasar es que a través del Consejo de Salud mismo, que nuevamente son tres representantes del sector empleador, ¿no? Y vienen a ser las empresas privadas, tres representantes del sector trabajador, que lamentablemente vemos que en la práctica representan sobre todo a los trabajadores mismos de la entidad de salud, en vez de representar a los asegurados, así como los otros tres del gobierno, puedan ponerse de acuerdo de alguna manera a definir, ¿no? Que se requiere un nivel de experiencia técnica, cierto nivel de experiencia en 4 años, culminados ciertos estudios, ¿no? Para poder asumir el cargo. Una vez esto, ¿no? Y que justamente se puede definir que es un profesional dentro de todo, bajo ciertos criterios, que ese rol o ese rol de posibles candidatos sea elevado recién al Ejecutivo, al Ministerio de Trabajo y entre ambos logren decidir, ¿no? Pero bajo un control previo, ¿no? Tripartito sobre quiénes deberían ser los cargos más importantes de la entidad. De esa manera se garantiza tanto la transparencia así como la meritocracia. Y una segunda arista que también es sustancial, ¿no? Pero recordemos, si no se cambia la cabeza, si no se cambia la manera en cómo se designan funcionarios, nada de lo demás va a poder prosperar. Pero lo segundo y más importante que quería ver es esta separación de las funciones, porque nuevamente, salud es hoy en día una empresa pública, cuando lo que debería ser es un seguro de salud. Y un seguro de salud como tal no implica que yo solamente me pueda atender en la red prestacional de salud misma, sino que si yo mañana más tarde, y si es que pertenezco a salud, pueda irme, por ejemplo, a una empresa privada, pueda irme, por ejemplo, a un instituto, o lo que viene a ser un hospital del MINSA, que tienen 8.900 establecimientos de salud a través de la red del MINSA, versus los 408 que tiene
nada más de salud a lo largo de todo el país, ¿no? Y luego establecer una dinámica del copago o de salud mismo con el MINSA, bien como arregla, ¿no? Pero justamente darle esta facilidad al trabajador que está aportando a través de su empresa, ¿no? De poder atenderse donde considere más pertinente y donde efectivamente, uno, se hayan citas y se hayan medicamentos. Entonces, lamentablemente esa separación no se ha visto en absoluto. Yo lo que tenemos es que salud únicamente está centralizando todos los aportes del sector privado, lamentablemente no está atendiendo debidamente y encima, como no establece convenios de cooperación con otras instituciones, pues el asegurado del sector privado que está hoy en día obligado a pertenecer solamente de salud, porque no puede volver al CIS, solamente puede atenderse en esa red profesional. Y cuando, si no está funcionando, por lo menos debería poder a otras que sí lo puedan atender. Estamos dialogando con el señor Daniel Najarro, es el economista senior de Comes Perú, analizando la situación de salud, ¿no? Mucho se ha dicho que se adeuda, hay empresas que adeudan a salud. ¿Se tiene más o menos una estimación de estas deudas que tienen empresas con salud, e incluso muchas pertenecen al sector estatal? Esta deuda en específico no la manejo en esos momentos, ¿no? ¿Ya? Quizás para hablar de deuda sí es sustancial reconocer, ¿no? También la situación que se enfrenta hoy en día es salud, ¿no? Si bien puede haber deuda también del sector privado, que efectivamente tiene que seguir su proceso de litigio, de reconocimiento y regulación de los mismos aportes, aquí en esos momentos la deuda más importante para el funcionamiento vendría a ser la deuda que hoy en día es salud está teniendo con sus proveedores. Porque, ¿Ya? insisto, el salud no es que le esté faltando dinero. Recordemos que salud gestiona solamente 408 establecimientos en comparación con los 8.900 que gestiona el MINSA. Entonces, ¿cuál es el presupuesto que tiene el MINSA y las GORES para gestionar todos esos 8.900 establecimientos de salud y todo su personal? 30.000 millones de soles. El salud tiene 16.000 millones de soles anuales. Es decir, tienen la mitad del presupuesto de todo el MINSA, el CIS y las GORES para gestionar menos establecimientos, para gestionar a la tercera parte de asegurados y aún así dice que le falta dinero, ¿no? Pero nuevamente, porque está gastando mucho más en lo que vienen a ser bonos internos, un reconocimiento de personal, ¿no? Falta de criterios técnicos también, ¿no? Además de malversación de fondos que estamos hablando, malas denuncias de corrupción, que también hay de autoridades públicas. Entonces, aquí el problema de salud no le están faltando recursos. No, lo que está faltando sobre todo es esta gestión interna de este presupuesto que ya disponen, porque es significativo para el tamaño de atención que debe proveer. Y la segunda parte, ¿no? Mejor dicho, ¿cuál debería ser el foco o la preocupación respecto a estas deudas que hoy se incurren de ambas partes, ¿no? En principio, sobre todo, la deuda que está acumulando de salud con sus propios ¿Y proveedores, a que cuánto vienen asciende esta haciendo. deuda, señor Najarro? ¿Se tiene una estimación de cuánto asciende la deuda de salud con sus propios proveedores? Si me permites un momento, puedo justamente Con el mayor precisarte gusto, algo. ese sería un dato bien relevante, en realidad, para conocer la situación de salud y sobre todo lo que usted apunta con mucha claridad. No es un problema presupuestal, es un problema de gestión y creo que es importante que la opinión pública conozca la situación real de salud, tanto en el manejo presupuestal, pero también en el manejo de funciones, que también lo he descrito con mucha claridad, ¿no? Correcto. A ver, justamente estábamos teniendo esa figura de lo que vienen a ser las cuentas por pagar comerciales con los proveedores, que son justamente esos servicios que se tienen por realización de medicinas y material médico. Lo que estamos viendo es que mientras en 2019, por esta partida, ese componente dentro del estado financiero, estábamos hablando cerca de 400 millones de soles, hacia 2024 sumó unos 1.400 millones de soles, casi más de 1.000 millones de soles adicionales en cuanto a deuda anual. No, aquí tenemos una figura importante a reconocer. Cuando estábamos hablando de, por ejemplo, ¿no? En lo que venía a ser 2019, prepandemia, las facturas que tenía pendiente por pagar, todos estos recibos que ya los recibió, los reconoce y debe justamente amortizarlos, ascendían a 328 millones de soles en 2019. Para 2024, eso sumaron 1.203 millones de soles de facturas por pagar. Entonces, nuevamente, se está teniendo un incremento, ¿no? Año tras año, de manera consecutiva, en lo que vienen a ser las facturas por pagar con sus proveedores. Y eso le suma justamente el problema interno que estamos teniendo, ¿no? De varios asociados, varias empresas que nos están viniendo a buscar y decir, oye, de salud no me está pagando, no me está reconociendo el contrato que ya tenemos pactado. Pues lamentablemente la figura es clara. Los proveedores ya no quieren trabajar con el salud y mañana más tarde pues se preocupan aún más, ¿no? Justamente la gestión interna, simplemente el problema de desabastecimiento cada vez se hace más real y mucho más problemático. Pero no es porque no falten, no hayan medicamentos o no hayan medicamentos disponibles en el mercado, sino porque, por decirlo así, lo más claro posible, como el salud no paga, nadie quiere venderlo.
Interesante la revelación que nos está haciendo, sobre todo que esto puede dar lugar a un colapso, sobre todo en el abastecimiento de medicamentos. ¿Y cuánto, o por lo menos yo no sé si tendrá una estimación, cuánto ha crecido el número de trabajadores? Naturalmente sabemos que hay profesionales médicos, mando intermedio, ¿no? ¿Esto ha crecido en los últimos años? Hemos visto sobre todo una tendencia constante, ¿no? Recordemos aquí sobre todo lo más curioso. Mientras que salud está destinando una proporción importante de su presupuesto a justamente cubrir lo que viene a ser toda su planilla pública, que asciende, por ejemplo, a 55.504 profesionales y técnicos a junio de 2025. Bueno, estamos hablando de la mitad de todo el presupuesto de salud se destina hacia ellos. Por ejemplo, el MINSA gestiona un total de cerca de 240.000 profesionales y técnicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una disparidad importante, ¿no? El MINSA gestiona en total 300.000 millones de soles, con ello destina un tercio de su presupuesto a cubrir 240.000 profesionales y técnicos asistenciales, mientras que Salud destina la mitad de su presupuesto, estamos hablando de unos 8.000, 9.000 millones de soles anuales, a cubrir solamente 55.500 profesionales y técnicos. Entonces, Salud, en sencillo, gasta más de todo el presupuesto que dispone en su personal, a pesar de que contrata menos personal en comparación con el MINSA. Entonces, aquí vienen justamente esos cuestionamientos de qué tanto se está gastando, a quién se está yendo el dinero, ¿no? Porque con los recursos que posee podríamos hablar de una salud mucho más grande y mucho más presente comparado a la realidad de hoy en día. Señor Daniel Rajarro, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional, y sobre todo por la información bastante relevante que nos está dando respecto, ¿no?, tanto a la situación económica, cómo ha ido evolucionando en los últimos años, pero también un tema central, como usted dice, ¿no? No es un problema presupuestal, sino un tema de gestión. Yo le agradezco, no sé si tenga algo que agregar, por favor. Muchas gracias por la invitación y sobre todo tener presente lo siguiente, ¿no? Lamentablemente ese gobierno de turno, si bien está buscando enfatizar, ¿no?, y también hacer nombramientos debidos, recordemos, es un problema que lleva años. Y aquí lo más preocupante es todavía no hemos visto un pronunciamiento claro respecto ni a Roberto Sánchez ni a Keiko Fujimori al respecto, cuando es algo que quería ser y debería estar en la agenda pública de todos los peruanos. Muchas gracias por la invitación, hasta una próxima oportunidad. Le agradezco. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.